Muy bien, vamos a avanzar en este tema tan sencillo pero tan contundente. No practicar esto que estamos viendo como cristianos equivale en la vida espiritual a no respirar en la vida natural. Perdonen que abuse de su comprensión, pero ¿qué pasa si uno no respira? Se muere. De igual manera, el creyente que no agapa está muerto. Es una fe muerta. No hay forma de pasar el examen que nos está haciendo Juan acerca de nuestra existencia como creyentes si el ágape no es el eje de nuestro relacionarnos con la Trinidad, con el Dios Trino, con los seres humanos nacidos de nuevo y con los seres humanos que no han nacido de nuevo. Este ágape en el cual Juan nos está internando y cada vez nos va a hacer una inmersión más profunda, gracias, podría decirse la esencia de este asunto de la relación de Dios con la humanidad. Entonces, aquí en el capítulo 3 comienza diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Cuando dice cuál, nos está hablando de la profundidad a la cual nos va a llevar. Ese cuál ahí me está diferenciando el amor del cual está hablando Juan de cualquier otro amor que nosotros podamos conocer. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese llamados hijos de Dios trae unas responsabilidades enormes. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, agapados, ahora somos hijos de Dios. Es decir, hay un antes de ser hijos de Dios y hay un después de ser hijos de Dios. Hay una manera de ser cuando no éramos hijos de Dios, hay otra forma de expresarse a partir de haber nacido de nuevo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, refiriéndose al Señor Jesús. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de verlo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y entonces nos va a mostrar que pecar es falta de amor, ágape. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Voy solo leyendo porque ya hemos avanzado hasta el versículo 15 en sesiones anteriores. Y sabéis que Él, Señor Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. Esta expresión la vamos a encontrar 2 veces en este capítulo. En uno de sus apartes, el Señor Jesús aparece para quitar los pecados que nos eran gravosos, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces recuerden, no estamos aquí un grupo de seres humanos tratando de ser mejores. El que trataba de ser mejor se murió cuando en Cristo Jesús creyó. Ahora estamos desarrollándonos en la renovación del entendimiento para vivir conforme a la nueva naturaleza que hemos recibido, porque la vieja no servía. Todo aquel que peca no le ha visto. Se está refiriendo a los no nacidos de nuevo y a los nacidos de nuevo que siguen militando en las obras de la carne. Ni le ha conocido, porque es que el conocer allí refleja la intimidad que debemos tener con Él. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo.
el que practica aquí es la fuerza, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Recuerden que el Señor Jesús ya en Juan 8:44 dijo que aquellos que no eran hijos de Dios, pues eran hijos del diablo. No hay nada en la mitad, no hay como un proceso de ir pasando, no. O se es hijo del diablo o se es hijo de Dios. No se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿en dónde los vamos a conocer? Por los frutos. No es que por los frutos lleguemos a ser hijos de Dios o por los frutos lleguemos a ser hijos del diablo. No. Es que por ser hijos del diablo damos determinados frutos y por ser hijos de Dios damos determinados frutos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, tiene un máster grande en eso. Para esto, aquí aparece la segunda vez la expresión, apareció el Hijo de Dios. Apareció para quitar nuestros pecados. Y ahora dice, apareció para deshacer las obras del diablo. Ya vimos en lo referido a perdonarnos, a redimirnos, a darnos el nuevo nacimiento, a brindarnos su nueva naturaleza, a enseñarnos a caminar en la vida del Espíritu. Todo aquel que es nacido de Dios, y volvemos a la palabra, no practica el pecado, no practica el pecado. Entonces no es un abstenerme y guardarme y encerrarme como algunos han intentado hacer en la historia de la humanidad. Me voy a alejar para no estar incurriendo en esas situaciones. No. Puedo esconderme bajo la tierra en un búnker y si no he nacido de nuevo, allá seguiré practicando el pecado. Entonces, dice Juan, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, y ahí viene, porque es nacido de Dios. Solo estoy leyendo porque esto ya lo vimos. Bien, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Vamos a ver los frutos, las obras. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, obra en injusticia, no acorde a los mandamientos de Dios, y trae un ejemplo, y que no ama a su hermano, ahí viene a desarrollar el ágape, no es de Dios. No tenemos que tener un máster en teología para esto. De hecho, puedo tener el máster y no amar a un hermano. Por lo tanto, aún estudiando a Dios, no soy ¿de quién? De Dios. Interesante esto. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese amemos ahí está en plural. Y unos a otros es que el amor se hace efectivo cuando se manifiesta. Y para eso es necesaria la humanidad, para manifestar el ágape. Señora. Pastor, cuando hablan de hermanos, ¿se refiere a los hermanos de la fe o a todos los hermanos? Aquí de pronto estoy la mamá de Julián el Amoroso. Julián el Amoroso. ¿Qué tiene esa práctica con Julián el Amoroso? Bien. Inicialmente Juan me está hablando el primer escenario donde el ágape se manifiesta es en la relación que tengo con Dios y Dios conmigo. El segundo ámbito en donde el ágape se debe manifestar es entre nosotros como congregados, porque de hecho agapar es fácil, el difícil es uno por la falta de renovación de entendimiento. O uno puede captar esto mentalmente y no ser capaz de llevarlo a la práctica por falta de renovación de entendimiento, y eso es lo que Juan está solucionando ahora. Y el tercer escenario es el resto de la humanidad, o sea, los no nacidos de nuevo. Nosotros, por naturaleza recibida, debemos ser conscientes de que tenemos la capacidad dada por Dios en Cristo Jesús de agapar a diestra y siniestra. En eso se diferencia mucho del antiguo pacto en sus prácticas. Recuerden que el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en donde aparece a fondo el Sermón del Monte, dice: oísteis que fue dicho, ¿cierto?
odiarás, amarás a tus, ay, se me olvida, en fin, pero él dice, amad a vuestros enemigos, orad por ellos. Mejor dicho, si usted y yo queremos que Dios nos responda alguna oración sobre nuestros enemigos, es arrodillarnos para que les vaya bien. Interesante. Entonces, sí, correcto. Juan nos va a ir llevando hasta dejarnos completamente imposibilitados de odiar, y nos va a llevar a un punto en el que el ágape nos va a vencer y nos va a convertir en dispensadores del amor del Padre. Que nos amemos unos a otros. Y trae un ejemplo de familia. Topita dice, no como Caín, que era del maligno y mató ¿a quién? A su hermano. Aquí estamos hablando de que Caín era del maligno, y Juan nos va a llevar a deducir por qué Caín era del maligno: por la obra que hizo de matar a su hermano. Por el fruto se conoció de quién era Caín. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por lo tanto, si las obras nos dan el calificativo para hablar de que Caín era hijo del maligno, las obras justas de su hermano Abel lo hacían hijo de quién? De Dios. Entonces lo diferenciaba. Recuerden, me parece importante repetirlo, no es que por mis obras me haga hijo del diablo, que sería el esfuerzo que haría yo mismo, o por mis obras me haga hijo de Dios, que sería esfuerzo que haría yo mismo, sino que por ser hijo del maligno milito en las obras de la carne, o por ser hijo de Dios, por el nuevo nacimiento, entonces ahora vivo en la vida del Espíritu, que es lo que a Dios le agrada. Ahora, de nuestra parte, el ágape está dispensado hacia toda la humanidad, creyentes o no. Y de parte de los creyentes, entonces yo también debo ser agapado. Pero, aunque yo debo agapar a la gente que es del sistema del mundo porque no ha nacido de nuevo, el sistema del mundo y los que están en él no son capaces de agaparme porque ellos no conocen esa clase de amor. Entonces ellos expresan lo que realmente tienen. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os ¿qué? Os aborrece. Es decir, si la persona que no ha nacido de nuevo no me haga. Y esto se da fácil. Nosotros tenemos facilidad, sí, ciertamente, de agaparnos entre nosotros. Inclusive yo puedo defenderme de un hermano o hermana que no me esté agapando, mostrándole que me debía agapar. Nos podemos reconvenir los unos a los otros agapensemente. Pero en este asunto, usted y yo debemos ser conscientes de que el que vive en el mundo no nos puede agapar porque no conoce eso, porque su naturaleza es de aborrecer. Por lo tanto, Juan le habla a los hermanos que todavía dicen: ¿y por qué a mí nadie me quiere? En mi casa nadie me quiere. Pues fácil, porque dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Cuando él dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que esto se puede constatar. Yo puedo constatar fehacientemente si he nacido de nuevo o no. Hasta una persona que no ha nacido de nuevo puede constatar si no ha nacido de nuevo. Y con mayor razón, una persona que ha nacido de nuevo puede constatar si ha nacido de nuevo. ¿Cómo lo puede constatar? Pregunto. ¿Por las qué? Por las obras. Por las obras. ¿Cómo sé yo si he pasado de muerte a vida? Aquí la muerte no es como Lázaro, que es resucitado entre los muertos biológicos a la vida biológica nuevamente. No, estamos hablando de la persona que, estando vivita, no ha nacido de nuevo. A ese segmento de la población humana, el Señor Jesús puede decir: deje que los muertos entierren ¿a quién?
a sus muertos. Además de estar muertos en vida por no haber nacido de nuevo, se mueren biológicamente, y ahí es donde se entiende esa frase del Señor Jesús. Entonces, ahora, ¿yo cómo sé si he nacido de nuevo? Si he pasado de no haber nacido de nuevo a haber nacido de nuevo, de muerte a vida. Y solo hay una prueba, el tester es sencillo, en que amamos ¿a quiénes? A los hermanos. Si no agapamos a los hermanos, y recuerden que aquí no estamos hablando del amor filial, el que tiene una mamá por su hijo, o por su marido, la esposa o el esposo, o por las tías, los tíos. Ese es el filial, no estamos hablando de ese. Tampoco estamos hablando del eros, del amor y la pasión que aquel hombre siente por aquella mujer, una criatura por otra. No, estamos hablando del ágape, y el ágape ya lo definimos, porque es que se nos convierte en parte del paisaje la palabra ágape, sobre todo en las personas que han transitado por los pasillos evangélicos siglos. Vamos a hacer un ágape, y perdemos de vista el contenido de la palabra. Ágape es el amor de Dios que usted y yo encontramos en 1 Corintios 13, del versículo 1 al 13, que les decía en una sesión anterior que hemos desgastado ese pasaje porque la gran mayoría de predicadores durante todas las épocas que predican añadiduras usan ese pasaje para los matrimonios. Entonces pensamos que esto es para el marido y la mujer, el amor todo lo puede, el amor todo lo... No, ese es el amor que Dios entregó para que la iglesia lo manifieste a la humanidad en general. Entonces, el ágape del que estamos hablando acá, definiéndolo, es el deseo ardiente de que la otra persona prospere en todo, sin recibir yo nada a cambio. Es más, y si que la otra persona tenga la obligación de darme algo a cambio. Es el amor incondicional completamente, en donde la única acción que me permito es amar a la persona objeto del amor con el amor de Dios. No soy capaz de repetirlo, así que escuche la grabación. En que amamos a los hermanos. Ahora, ¿cómo sé entonces yo que he pasado de muerte a vida? En que amo a los hermanos. Y Juan va haciendo más el corte más profundo. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida, es un asesino. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Grábese este versículo, 1 Juan 3:15, porque aquí aborrecer equivale a homicidio. ¿Por qué? Porque el asunto con la ley del pacto anterior, y mucha gente todavía vive en él por no conocer el nuevo pacto, era externo. De hecho, a mí me sancionaban el pecado en la ley anterior cuando yo, por el peso grande de mi conciencia, confesaba, o cuando era sorprendido. ¿Recuerdan el pasaje de aquella mujer sorprendida en adulterio? Que le llegaron a decir al Señor Jesús: Moisés dice que debemos apedrear a tales personas. Pero resulta que las leyes o la ley del nuevo pacto es más profunda, y dice, por ejemplo, todo aquel que mira a alguien de prójimo codiciándolo en su corazón, en su mente, ya cometió ¿qué? Adulterio en su interior. Entonces, de esa misma manera, trayendo ese ejemplo, imagínate que puedo adulterar entonces mentalmente sin haberlo hecho materialmente. Aquí también puedo ser un homicida sin haber ejecutado a la persona o haberle quitado la vida, solo con el acto de aborrecerla, de odiarla, de no extenderle el ágape de Dios, porque el aborrecer es una obra de la carne o un fruto del espíritu. Es una obra completa de la carne. Entonces Juan no me deja dónde esconderme. No hay hojas de parra para esconderme de la desnudada que Juan me está dando. Entonces, y sabéis, dice Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, permanecer en Cristo Jesús me da vida eterna.
Por lo tanto, vuelvo al punto de cuando iniciamos. Agapar es la clave, es el meollo, es el ombligo de este asunto del ser cristiano. No, aquí no es cuánta Biblia sé, cuántos cursos hice, cuánto llevo en esto. A mí me miden por ágape, por amor. Y el ágape me garantiza la permanencia en Cristo Jesús. Digámoslo así, me desagapo y me bajo del carro de Cristo Jesús. Entonces, dice Juan, en esto hemos conocido el amor, el ágape. Siempre, con razón el escritor a los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Juan, que sabe que ha puesto el dedo en la llaga, porque se ve que hace 2000 años creyentes vivían también en las luchas que creyentes 2000 años después vivimos hoy en día entre los congregados. Y es que había aborrecimiento entre ellos, había grupos, había gente que era más amada que otra, o en el peor de los casos no era amada por parte de los que se decían ser creyentes. Entonces ahora Juan me va a mostrar cuál es el ejemplo que nosotros debemos seguir, porque nosotros siempre tenemos la tendencia a, usted no sabe lo que me hizo, es que usted no sabe lo que he sufrido yo, es que si yo le contara. Entonces Juan, para no meterse allá en la cueva horrorosa de cada uno, mejor se mete en la cual nos debemos meter, en la vida del Señor. Entonces, en esto, dice Juan, hemos conocido el amor. Mire que no va a decir o no va a dar como de medida el amor que yo puedo darte o el que tú puedes darme, sino que me va a mostrar el ágape puro, que es el que Jesús me dio cuando Él vino. Y dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida, ¿por quién? Por nosotros, por nosotros. Ojo pues, allá dijimos, para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados. Eso suena muy bonito, muy poético, pero es que Él, para quitar nuestros pecados, ¿qué tuvo que hacer? Morir. ¿Qué tuvo que más hacer? Derramar su sangre preciosa. ¿Qué más tuvo que hacer? Léase Isaías 53 o la parte final de cada uno de los evangelios que nos muestra qué hizo. Entonces, lo que Juan va a atacar es la salamería en la que vivimos muchos de nosotros. Somos demasiado cismáticos, vivimos completamente en la carne, y Juan va a coger el bisturí y nos va a quitar todo eso hasta dejarnos en carne viva, porque solo podemos amar cuando estamos en carne viva. Tanto callo de odios y de rencores no permite que el amor de Dios se manifieste. Entonces dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Pedro es más agresivo cuando le habla a aquellos creyentes que estaban sufriendo y les dice, hombre, sé que están sufriendo, pero ninguno de ustedes ha llegado al punto de tener que derramar su sangre. Y estamos frente a unos creyentes como Pedro y como Juan y con muchos apóstoles y muchos creyentes del siglo I que dieron su vida literal por el testimonio de Cristo Jesús. Lo que quiero que abordemos es, cuando digo salameros que somos, no es que esté intentando herirte, es que deseo herirte de todo corazón, porque es que esa salamería en la que vivimos no es posible en medio de ella madurar en este caminar. Yo puedo permanecer como una piedra sumergida en el agua, pero jamás esa agua me va a penetrar, así esté inmerso en ella. Puedo ser un creyente que pase años y años en este trasegar y el amor de Dios no haberme podido penetrar por mi testarudez, o por la falta de conocimiento, o por el exceso de exposición a prédicas que solo me hablan de añadiduras, de cómo vivir del ataúd hacia acá, mientras que Juan ya me habló, sin darnos cuenta, ya me habló de que el que permanece en Cristo Jesús tiene vida eterna. Está hablando de la eternidad. O sea, lo que yo estoy arriesgando acá es la eternidad, no mi saludo o no saludo, no de si me siento bien o si me siento mal acá. Es que el eterno que vino de la eternidad a esta temporalidad me está enseñando a caminar en lo eterno desde acá. Entonces, hemos conocido, en esta parte del versículo, da significación a que a nosotros ya se nos manifestó el amor. El Señor Jesús no nos mandó una cartilla de amor para que, amor es, un álbum,
No, Él vino y demostró el amor. Ahora, Jesús conscientemente puso la vida por la humanidad. La gran diferencia en el amor que muchas veces yo digo demostrar es que te amo porque me tocó. O sea, ya que la situación de la vida me puso ahí, te voy a agapar. No, Él conscientemente la puso. ¿Qué? Su vida. ¿Cuál es la prueba, reina, de que Dios amó a este mundo? Pues en primer lugar que envió a su Hijo y lo envió a morir. Y Jesús dijo, moriré. Entonces, también dice cuál fue el objetivo de ese amor. El objeto de ese amor fuimos nosotros, porque dice, por nosotros, sus hermanos. Entonces, no podemos decir, porque se caería de su peso, que el Señor Jesús solo murió por los que iban a creer en Él. No, en esa cruz el Señor Jesús murió por toda la humanidad. La gran bendición es que el Espíritu Santo, al permitirnos a nosotros nacer de nuevo, ahora nosotros somos hermanos de Cristo Jesús, porque Él es el heredero y nosotros somos los coherederos. Él es el unigénito y nosotros pasamos a ser los adoptados. Entonces, el verdadero amor, expresado en la persona de Cristo Jesús, sufre, llora y soluciona la necesidad del hermano. Entonces mire que Juan me va a sacar de ese abstracto en el que a veces vivo una nebulosa de conceptos y de oraciones que no van a ningún lugar, y nos va a aterrizar de barriga en la realidad y nos va a mostrar realmente qué es agapar. No es yo te agapo, tocayo, no es yo te agapo, fulanito o sutanita. No, tan lindos, nos damos un beso santo, como dice Primera de Corintios al despedirnos. No, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y ahí viene, también nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quiénes? Por los hermanos. Entonces vuelvo a aclarar, porque no sobra. No es que yo pueda y deba agapar solamente a mis hermanos en Cristo. No, es que debo agapar a toda la humanidad como Jesús la agapó. Miren que el amor de Jesús por sus discípulos no fue diferente del ágape que demostró por Pilatos, o por Barrabás, o por los dos bandidos con los que fue crucificado, o por quienes le arrancaban la barba, como dice Isaías. No, por el contrario, el amor siempre fue el mismo. El amor en su máxima expresión, miren qué bonito esto, lo que nos va a enseñar Juan, guiado por el Espíritu Santo. Yo no puedo expresar mi amor sin dar. Volvemos al versículo estrella, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio. El agapar se avala con el dar. Ahora, yo puedo dar sin agapar, pero no puedo agapar sin dar. Yo puedo dar sin agapar, pero no puedo agapar sin dar. Entonces, el amor en su máxima expresión no se puede manifestar sin dar. Entonces podría decirse que el dar es también un acto sacrificial. Sí, y vamos a ver específicamente en qué. Sí, porque a veces uno cree que es muy dadivoso, y posiblemente sí, en la teoría, pero Juan me lo va a aterrizar en la práctica. Ahí me lo va a aterrizar en el supermercado. Va a ver, y verá. Entonces, si es necesario, un hermano que agapa entrega la vida misma y lo que tiene por el hermano. Entonces lo estamos colocando primero en la esfera de el amarnos como hermanos en Cristo. Ya aclaré y vuelvo a hacerlo nuevamente que es hacia toda la humanidad, porque recuerden que el Señor Jesús le dijo por allá a unos fariseos hipócritas, les dijo así: hipócritas, ustedes dicen a una persona que aquello con lo que podría ayudar a su padre o a su madre es corbán, o sea, ofrenda consagrada a Dios. Debéis hacer esto sin dejar de hacer aquello. Entonces también dice que nuestro Padre hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces también nosotros debemos poner nuestras vidas
por los hermanos. Mire que no dice nuestra vida, porque uno dice, ay, qué hermano tan consagradito, ay, qué hermana tan consagradita, como que fuera por niveles. Es nuestras y vidas. Y lo trae, como les dije, aterriza esto en el supermercado, porque si no me puede quedar por allá. Por esto, este ejemplo es vinculante. Mire lo que dice Juan. Pero el que tiene ¿qué? ¿Bienes de dónde? De este mundo. Y ve a su hermano tener necesidad. Ojo, esto aquí de bienes de este mundo no es una metáfora, no es un símil. Se refiere a bienes de este mundo. Y cuando habla de un hermano en necesidad, es un creyente o unos creyentes que están sufriendo por la ausencia de esos bienes que el otro hermano tiene, y en la vida de este es una ausencia de esos bienes suficientes para vivir, la manutención. Estamos hablando de eso. Entonces, esto ya lo habíamos abordado en Primera de Corintios y en Segunda de Corintios, cuando vemos cómo Pablo motiva a la congregación de Corinto, que era muy buena en la teoría, pero se rajaba en la práctica, y que llevaban más de un año recogiendo una ofrenda que habían prometido para mandarle a los de la iglesia que estaba en Jerusalén sufriente. Entonces, esta situación también debe tener algunos linderos. Es ser dadivoso y generoso en las justas proporciones y medidas, en las que no perjudiques a los de tu casa, ¿sí? A que no perjudiques a los de tu familia en la fe, y a que no perjudiques a los demás. Entonces, Gálatas capítulo 6 me dice cuál es el lindero de esta manera de dar. Recuerden que Pablo dice, debemos compartir toda cosa buena que tengamos, principalmente con los de la familia de la fe. Eso no quiere decir que no les vamos a dar a los demás, pero ese es el orden que me lanzan las Sagradas Escrituras. Entonces, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, la palabra acá que podemos usar es indolencia. John, en 3 palabras, dígame qué es indolencia. No me importa. No me importa. Así yo con la boca estoy diciendo que me importa mucho la situación. Y cierra contra él su corazón. También estuve mirando este versículo en varias versiones. Hay una versión que dice, el que nada en los bienes de este mundo. Pero yo quiero circunscribirlo también a lo poco, porque entonces si vamos a esperar a nosotros ser ricos para ayudar a los otros, no nos alcanza el milenio para salir algunos de la olla en la que estamos para poder ayudar a otros. Empecemos por lo poco. Hombre, Juan el Bautista dijo de la siguiente manera: el que tenga, pongámoslo en actualidad, el que tenga 2 camisas, ¿qué? Entonces, empecemos por los calzoncillos, pues. Sí, no esperemos a tener 2 cenas allá en el vestir. Me hago entender, empecemos por cosas tan insignificantes. La crema dental, por ejemplo, empecemos por, no sé, yo no les podría, champú no uso, gracias, pero el asunto es que Juan me está llevando a afrontar es si realmente paso la prueba del ágape. O sea, porque yo puedo, ¿cómo fue que dijo Pablo? Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo ¿qué? Ágape, imagínate. Si soy capaz de tener fe que traslada una montaña de un lugar a otro y no tengo ¿qué? Ágape. Si repartiere mis bienes y no tengo ágape, la esencia de esto es el ágape, porque recuerden que dijimos que yo puedo dar sin agapar, pero no puedo agapar sin dar. Estamos hablando de esa característica en la cual enfatiza Juan de los nacidos de nuevo. Y cierra contra él su corazón. Él usa nuevamente el método de Pablo de preguntar y él mismo responder. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Dicha cristiandad es una burla, es una chanza, es una farsa, es una vil mentira, es una broma, el guasón de la fe podríamos ser. Entonces, como
Juan confía en que ya hayamos leído Santiago, que también abordó esto tremendamente. Entonces continúa: hijitos míos, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua. Miren que a pesar de tanta rudeza al confrontarnos, Juan lo está haciendo con el cariño verdadero que le da a él el haber nacido de nuevo a unos creyentes que hemos nacido de nuevo, para aquellos de hace 2000 años y para nosotros ahora. Entonces, no amar de palabra y de lengua es lo que nosotros aquí en colombiano diríamos: hay cristianos que son mucho tilín tilín y nada de qué, y nada de paletas, y nada de paletas. Tengo una paleta para guardar. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, qué tremendo. Recuerden que al principiar esta lectura de la carta, hablamos de un hombre llamado John Wesley, que fue un asiduo lector juicioso de la palabra, diciendo acerca de esta carta que tal vez, si no, es la más profunda carta de toda la literatura cristiana que hay en las Sagradas Escrituras, de los 66 libros que hay en las Sagradas Escrituras. Y uno dice, pero esto le parece profundo, para que vea. Yo me puedo poner a legislar allá en Apocalipsis si el caballo tiene 5 patas o 6 patas, si la bestia es o no es. Y Juan me dice, venga, aterricemos. Mientras todo eso ocurre, vamos a ver si estamos viviendo como se nos manda a vivir. ¿Y a quién debo mirar? A Cristo Jesús. Él ya me dijo, además él ya supone que me leí el Evangelio de Juan, ¿cierto? Que son ¿cuántos capítulos? 21. Las 3 cartas suman otros 7 capítulos, o sea que vamos en 28. Y Apocalipsis, que son 22, Juan me está diciendo, con 50 capítulos tiene, para que revise. Entonces, no debemos amar de esa manera, sino de hecho y en verdad. Acciones son mejor que intenciones, es otro dicho de nuestras abuelas. Ojo. Todo esto que estamos hablando está sobre la base del ágape. Juan nos está internando en agapar. Es necesario hacer un alto en el camino. Si yo soy un creyente serio, debo examinarme conscientemente en esto, en el dar agapando. Si soy un agapense, debo dar. ¿Debo esperar a ser multimillonario? No. Entonces Juan se continúa y dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Es decir, si estoy o no en Cristo. Por allá en la segunda carta a los Corintios, Pablo, después de tratar de subir a los hermanos de la carne al espíritu, como que se da por vencido, no, pero concluye y dice, hermanos, revisen a ver si están en Cristo. Lo que está diciendo es, fíjense a ver si son cristianos, pues no hagan bulto. Conocemos, entonces uno sabe si está o no está en Cristo. Pastor, ¿y cómo sé si uno está o no está en Cristo? Si agapa. ¿Y cómo sé si agapo? Si doy. Porque si veo a una persona que tiene necesidad y no le doy teniendo con qué darle, o esperando a ser multimillonario, soy una farsa. Entonces uno sabe si está o no en Cristo. Entonces, esta relación íntima con Dios es la que nos impulsa a agapar al ser humano que es nuestro prójimo. Y cuando dice que si somos de la verdad, es de la verdad de Dios en Cristo Jesús. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Entonces, todo esto que estamos haciendo es delante de Dios. Yo no doy o agapo para impresionar al hermano. Pues como que empecemos a tener estrellitas o escuditos de quién agapa más. No, eso no lo premia ni lo valora el ser humano en su justa dimensión. El que valora todo esto es Dios. O sea, hemos de comportarnos como los que hemos de pasar ante el tribunal de Cristo. Hemos entonces de entender que nosotros en el exterior estamos comportándonos según la intimidad que tenemos al relacionarnos con Dios.
dependiendo, realmente a mí se me mide por mi accionar con los hermanos la intimidad que digo tener con Dios. Porque yo de palabra puedo decir que amo mucho a Dios, pero al no haga parte y ayudarte, estoy siendo mentiroso. Eso es lo que Juan me está diciendo. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, hablemos acá de la conciencia, que es esa voz interna, llamémosla así como dicen las señoras, de parte de Dios en nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, dada por el nuevo nacimiento. Esta conciencia de la que estamos hablando no es la conciencia que tiene todo el ser humano, todo ser humano, es la conciencia del nuevo nacimiento, es la conciencia del nuevo nacimiento. Entonces, esa voz interna, porque es que uno sabe cuándo no está dando. O sea, Juan a lo que me quiere llevar es, uno sabe cuándo la está embarrando en este aspecto de dar o de agapar. Por eso dice, pues si nuestro corazón nos reprende, esa conciencia que Dios me ha dado, esa voz interna que Dios me ha dado por el nuevo nacimiento, entonces sabemos que no hemos dado o no dimos de la manera suficiente o dimos con falsas motivaciones. Ejemplo, Ananías y Zafira. En el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles encontramos una pareja, Ananías y Zafira, unidísimos. Esta gente hubiera podido dictar cursos de unidad en pareja. Sin embargo, ellos están tratando de imitar algo que Bernabé, que es José, que después lo apodaron Bernabé, un levita, chipriota, hace. Dicen que Bernabé fue y vendió una propiedad que tenía y vino y trajo y puso el precio a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira están en ese mover de agapar y dar. Y ellos dicen, nosotros también queremos agapar y queremos dar. Sí, claro, con mucho gusto se les recibe. Y fueron y vendieron esa propiedad y se guardaron parte del precio, los dos sabiendo. Y vino primero Ananías con la ofrenda, ¿cierto? Y Pedro, ustedes ya saben qué le dijo. Y Ananías muere porque Pedro le dice, ¿cómo se atrevieron a mentirle a quién? Al Espíritu Santo. Entonces se muere ese señor. Los jóvenes van y entierran, dejan la ofrenda ahí y van a entierran al tipo, ¿cierto? No fue que lo enterraron con la ofrenda. Y después llega a Zafira. Esta Zafira, Pedro la llama y le dice, venga, ¿vendieron en tanto la heredad? Y sí, cierto. ¿Quién se había dado cuenta? Nadie. ¿Solo quién? El Espíritu Santo, que es el que nos enseña a ¿qué? A agapar. ¿O cuál es la manifestación del fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia. El primero es el ágape. Entonces, y también ella muere. Pero el corazón, la conciencia, la presencia del Espíritu Santo en mi vida me reprende, porque yo sé que he dado mal, o que no he dado, o que lo di con las motivaciones incorrectas. Entonces, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, Dios, que conoce todo en nosotros, aún lo peor, para que matemos otra vaca sagrada, no es que nosotros podamos ocultarnos de Dios. Dios sabe todo lo de nosotros. Gracias, hija. Dios sabe todo lo de nosotros, todo lo bueno y todo lo ¿qué? Y todo lo malo. Y lo interesante es que aún en la peor de nuestras situaciones y de nuestras acciones, Dios insiste en guiarnos e insiste en agaparnos a pesar de esa cosa peor que llevamos por dentro o hemos cometido. Entonces, lo que Juan me está diciendo es que Dios no nos dejará equivocarnos por omisión en la manifestación del ágape, en la manera de actuar nuestra hacia los otros. Si lo hacemos es porque, como Ananías y Zafira, tenemos ya muy encallecido la conciencia o nuestra relación con el Padre. Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Ahora, amados, dice Juan, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, en Cristo nosotros hemos sido librados de nuestra vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza que nos mantenía llenos de culpa. Y ahora
como tenemos libre acceso al trono del Padre, según Hebreos capítulo 10, y podemos relacionarnos con Dios sin ninguna clase de culpa y sin necesidad de escondernos, y a raíz de esa relación que tengo con Dios abierta, ahora puedo relacionarme en confianza y en transparencia con los demás y de manera pura, puedo confiar porque Dios es confiable. Y si Dios no me reprende, es porque estoy haciendo las cosas bien. Y si mi conciencia no me reprende, es porque estoy haciendo las cosas bien. Pero si mi conciencia me reprende y no estoy haciendo las cosas conforme el Espíritu Santo me está guiando, entonces siempre habrá esa situación ahí. Miren qué bonito. Esta cosa que a veces nosotros parece tan colectiva, se vuelve tan individual. Porque es nuestra intimidad con Dios la que se manifiesta en expresarnos hacia los demás. Entonces vuelvo a lo de la Topito al principio. La Topito preguntó: John, esta situación de agaparnos es solamente entre creyentes, que es fácil. Topito, relativo también eso. Pero, ¿y los demás qué? También los demás. Nosotros agapamos no solamente al creyente y nos agapamos como creyentes, sino a los que no son creyentes. Porque la iglesia y los integrantes y los miembros de la iglesia son el único expendio que Dios tiene para agapar a la humanidad. Sencillo. Por eso comenzó el versículo 1 diciendo: miremos el amor de Dios que nos ha hecho sus hijos. Miremos qué amor el que nos ha hecho sus hijos. Entonces, también vamos a mirar que este ágape, recuerden que Juan es como un chef. Él agarra un condimento de aquí, un condimento de allá, y después sale toda esa exquisitez que nos quería brindar. Entonces ahora él nos va a mostrar otra área en la que el ágape es totalmente necesario, y sin él no hay efectividad. Y pasa diciendo: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, ¿qué? La recibiremos de Él. Me va a mostrar lo que es la oración relacionada con el ágape. El Señor Jesús era más directo. Recuerden, Él dijo: y ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Qué? Amén. Pero resulta que el Padre Nuestro no acaba ahí. Hay 2 versículos más que dicen: porque si perdonáis las ofensas a vuestros semejantes, dice más o menos, estoy parafraseando, Dios les perdonará a ustedes las suyas. Pero si no perdonan las ofensas a los demás, Dios no les perdonará ¿qué? Las suyas. Entonces imagínense bien qué pérdida de tiempo esta. Yo estoy bien enojado con Ruth, pero bravo así, mortal. Pero estoy ¿cómo es que dice Pedro? Tratadlas como a coherederas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces yo voy y oro. Estoy poniendo el ejemplo en mí, pero usted póngalo en el suyo, ¿cierto? O bien bravo con Sara, con Daniela o con David. Pero claro, como buen sepulcro blanqueado, no arreglo la situación con ellos, no pido que me perdonen si ofendí, o no perdono si fui ofendido, o por lo menos abro la brecha para una reconciliación, y abuso del versículo que dice que no se ponga el día sobre vuestro ¿qué? Sobre vuestro enojo. Y anoche descubrí que mientras aquí es de noche, en la China es de día, entonces de día, todo el día es de día. Entonces el asunto es que yo voy a Dios y oro. Me leo los 9 capítulos, y como estoy bravo me leo 18, y me arrodillo y oro, digo: Padre Celestial, y salgo feliz, pensando que el Espíritu Santo va feliz conmigo, y resulta que el Padre Nuestro me dice a mí que estoy fuera del sistema de Dios. ¿Sí me hago entender, amigos? Lo importante de esto, y porque el diablo le quiere meter a uno la arena del rencor y del aborrecimiento ahí, porque una vez le meta a usted la arena del odio a ese motor, se lo tiró, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Ahora, ¿por qué cualquier cosa que le pidamos al Padre la recibiremos de Él? Juan es sencillo y dice: porque guardamos sus ¿qué?
sus mandatos, sus mandamientos. Entonces volvamos un poquito acá. Libres del pecado del aborrecer, que es una de las obras de la carne. Libres del pecado mismo, que es el origen de todos los pecados, porque recuerden que nosotros somos pecadores no porque cometemos pecados. La raza humana es pecadora no porque comete pecados, sino porque nació bajo ¿qué? Bajo pecado. Y ya Juan en el mismo capítulo me ha hablado del nuevo nacimiento, y por ese nuevo nacimiento he sido libre de la raíz del pecado, porque he nacido de nuevo, y por lo tanto soy libre para no cometer pecados. Entonces, libre de toda esa relación que había de la culpa. Volvamos un poquito al antiguo pacto. Recuerden que en el antiguo pacto el sumo sacerdote, según Hebreos capítulo 5, era nombrado de entre los demás seres humanos para ofrecer cada año sacrificios de sangre por los pecados de él y por los pecados de los que representaba. Pero ya nosotros no estamos en ese pacto, porque la sangre del Señor Jesucristo se derramó de una vez y ¿para qué? Y para siempre. Es un único sacrificio. Entonces yo ahora, en este nuevo pacto, soy libre del pecado como raíz y de los pecados como frutos, como obras, y de la culpa que me generaba ese pecado, porque la gente iba a llevar sacrificio por los pecados que había cometido, porque nunca se borraban, sino que se cubrían. Y se volvían como que a destapar, porque cada año había que hacer eso, con animalitos perfectos, pero eran criaturas que no resucitaban. Pero la relación era muy harta. Fíjese esa relación con Dios. Me da culpa, me da culpa, me da culpa. Eso de este lado, la relación nuestra como humanos con Dios. Y al otro lado Dios, imagínense nosotros uno diciendo, sí, son culpables, son culpables, son culpables. Ahí vienen otra vez con lo mismo. Entonces Dios se harta de eso y dice, hay que, Trinidad, hay que hacer una solución a esto. Y por eso envían a nuestro Señor Jesús como Cordero que sí quita ¿qué? El pecado del mundo, y la relación ya es abierta y en paz. Entonces, libres del pecado y de los pecados y de la culpa que esos pecados me traían, podemos entonces ahora acercarnos confiadamente a hablar con Dios. Entonces, cuando hay sumisión al plan divino de Dios, que es el agapar, las cosas fluyen para los nacidos de nuevo, y entonces el yugo se me vuelve fácil y ligera la carga, como dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, lleven sobre ustedes mi yugo, que es suave, fácil y ligero de llevar. Y con base en eso, entonces ya me puedo acercar a Dios para pedirle con confianza, conforme a su voluntad. Y entonces estoy seguro y soy completamente certero en mis peticiones, y que voy a recibir lo que le he pedido. Aquí tenemos algo que aclarar. No estamos hablando de la oración que a uno le enseñan en las prédicas de añadiduras. Y es que le enseñan a uno, si dos o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra, lo que pidan les será ¿qué? Hecho. Y claro, entonces uno llega y quiere carro, y uno llega y quiere casa y beca y viaje y mansión, y empieza y arranca a pedir, y se pone usted, se arrodilla en 2 corosos con otros 100 y dice, Señor, que lluevan pues, que lluevan casas, que lluevan carros, que lluevan cosas. Ojo con lo que les voy a decir. No es todo lo que a mí se me ocurra cuando dice, y cualquier cosa que le pidiéremos la recibiremos de Él. No, es todo lo que a Él se le ocurra. Y para yo saber la voluntad del Padre, debo renovar mi entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra de Dios, porque voy a gastar largas horas en oraciones pidiéndole cosas al Señor que no vayan a llegar a ningún lado. Entonces usted me va a decir, John, entonces no le vuelvo a pedir nada al Señor. A ver, recordemos que también estamos viendo a la par el Evangelio de Juan los viernes, y vimos que yo puedo desarrollar mi fe para lo eterno y ser consciente de que Dios también puede obrar en lo temporal. María y Marta, 2 grandes mujeres poderosas en Dios, llenas de virtudes. Marta le dice al Señor Jesús, yo sé que resucitaremos en el día postrero. Tenía bien su teología eterna, ¿sí o no? Pero el Señor Jesús además se le antojó resucitar a Lázaro nuevamente a su vida biológica. Claro que le podemos pedir cosas, pero la lectura juiciosa de la palabra me lleva a tal intimidad a conocer el corazón del Padre, que realmente cuando yo me postre a orar, le voy a pedir las cosas que Él quiere que le pida, y cualquier cosa que le pidiéremos, la recibiremos de Él. Ahora, ¿por qué la recibiremos? Porque guardamos sus mandamientos. En el caso que estamos hablando, el no aborrecer a los demás, sino agaparlos. Entonces, una vez yo estoy sujeto a su voluntad, soy sujeto a su mandato de amar.
Y por eso dice Juan, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué cosas? Voy a pedirles un poco de que me estiren un poco su paciencia para que terminemos este capítulo hoy. Entonces, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Una vida en el Espíritu. ¿Cómo debe ser esa vida en el Espíritu? Tal y cual Jesús la llevó. Las cosas agradables a Él las podemos expresar cuando agapamos a los demás. Pablo nos lo hizo más sencillo en Romanos capítulo 13 y también nos lo hizo más sencillo en 2 de Corintios capítulo 5, cuando nos llamó embajadores de Cristo. Al ser embajadores de Cristo, del Cristo de Dios, nosotros entendemos que debemos, como dice 1 de Juan 2:6, caminar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor Jesús acá? En la vida en el Espíritu. Cuando nosotros exploramos lo de la vida del Espíritu, que es a lo que Juan nos va a llevar en los siguientes capítulos, y nos va a llevar mucho en el Evangelio que estamos desarrollando los viernes, entonces nos convertimos en replicantes. Mejor dicho, ¿recuerdan la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en el cual ¿qué? Tengo complacencia, me agrado? Es como un buen perfume. ¿Usted le han regalado un buen perfume? ¿Sí? No un pachulí así, no, sino un buen, como el que aquella mujer le dio al Señor Jesús y se lo derramó, que quedó oliendo. El Señor Jesús no dijo no. Él se quedó quietecito, porque Dios quiere que seamos olor agradable para Él. Cuando vivimos la vida en el Espíritu, que nos ha sido garantizada por el gran regalo de Dios, que lo vamos a ver en el último versículo de este capítulo, somos olor grato para Él. A esa estatura es que Dios nos quiere llevar. Y Juan y Pablo nos resumen esto en el ágape, porque Pablo dice: el que ama ha cumplido la ley. Dice, ¿cómo así? Claro, porque el que ama al prójimo no le roba al prójimo. El que ama al prójimo no envidia al prójimo. El que ama al prójimo no mata al prójimo. Y así póngalo con cada uno de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Porque el que ama ha cumplido ¿qué? La ley. La vida en el Espíritu, Pablo la resume en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y agrega diciendo: contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Atención. Esto nos resume todo. Y este es su mandamiento. 2 puntos, dice Juan: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. No hay más. Entonces, yo digo que soy creyente. Sí, yo soy creyente. Bueno, entonces no hay ningún problema. Con usted no hay ningún problema en el ágape. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él lo ha ¿qué? Mandado. El ágape para nosotros no es una opción, es un mandamiento. El ágape para nosotros es tan mandamiento como los 10 mandamientos fueron para el pueblo de Israel en el monte Sinaí. O se hace o no se hace. Agaparnos es su mandamiento. Entonces, si nosotros nos atrevemos a invocar el nombre de Dios y del Señor Jesús sobre nuestras vidas, también debemos expresarlo en nuestro hacer hacia los demás, para las vidas de los demás. Entonces, volvámoslo a leer seguidito: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, y el que guarda sus mandamientos va a rematar. Es decir, la puerta está abierta desde hace 2000 años. La invitación de Dios es a que guarde sus mandamientos, pero no me pone a subir una escalera infinita de esfuerzos míos. No, Él me da la nueva naturaleza y no me deja ahí tirado en la nueva naturaleza, me da la presencia del Espíritu Santo, que es Dios, al que, como es tan escurridizo, pareciera que no está aquí hace 2000 años habitando en los que conformamos su iglesia generación tras generación. La puerta está abierta para todo el que nazca de nuevo, y el que guarda sus mandamientos, mire qué lindo, permanece en Dios y Dios en ¿quién? En él.
O sea, la permanencia en Dios nuestra y de Dios en nosotros, porque Él vino a ser morada en nosotros. Y Juan, recuerde que no está dudando de nuestra capacidad de entendimiento, sino que quiere ser muy claro. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Ojo, así como nuestra permanencia en Dios es verificable por el ágape, la permanencia de Dios en nosotros es verificable por el regalo que nos dio. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu que nos ¿qué? Que nos ha dado. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros. Por eso las doctrinas heréticas viven en la mismísima carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado como arras o como garantía, como dice Pablo en sus cartas, para verificar que Dios está en nosotros y con nosotros para llevarnos en este trasegar de lo temporal a lo eterno. Entonces, podemos encontrar razón en las palabras del Señor Jesús, que dice, y con esto termino: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, porque ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, usted le va a dar una piedra? O ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pez, le va a dar una serpiente? ¿Cuánto más mi Padre que está en los cielos le dará qué? El Espíritu Santo al que se lo pida. Hasta el incrédulo que no ha nacido de nuevo puede pedirle al Padre: ¿me puedes dar el Espíritu Santo? Y el Padre se lo va a dar para que nazca de nuevo. Entonces, realmente el resumen de la petición que todo creyente debía circunscribir en su oración sencillamente es: Padre, dame tu Espíritu Santo. Y Él dice: se lo daré a todo el que se lo pida. Entonces, he ahí la dificultad y en el limbo, en el laberinto mejor, que metemos los predicadores a la gente cuando les enseñamos que orar es pedirle a Dios cuanta cosa se le ocurra, cuando se circunscribe en solo una: la presencia del Espíritu Santo en su vida, porque las añadiduras Dios ya prometió dárselas a cualquiera que nazca de nuevo, aún sin pedírselas. Es más, hasta se los da a aquellos que no creen en Él. Interesante eso. Bueno, amado Padre, te damos gracias porque nos has permitido trasegar por este capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan. Te pedimos que nos des la oportunidad de volver a leer y a leer y a leer y a leer esta carta una y otra vez hasta que no nos quede ninguna duda, ninguna nube en el entendimiento acerca de lo que tú quieres que te pidamos. En este caso me has hablado o nos has hablado directamente acerca de que mi relación contigo está garantizada en el ágape. Mi relación con los demás está garantizada en el ágape, sean creyentes o no, y que ese ágape se materializa cuando doy, cuando veo al prójimo en necesidad y no me quedo con lo que a esa persona le pertenece según el ágape que me has dado. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado creyendo. Amén, amén y amén.